Hola a todos, bienvenidos al espacio de Práctico y Sencillo. Mi nombre es Diana López y hoy vamos a hacer un reloj en vintage. Aquí está la lista de los materiales. Lo primero que vamos a hacer siempre es sellar la madera. Este es un proyecto que es grabado en láser, entonces ya tiene como lo que vamos a hacer, pero pues igual, aunque ya esté grabado, pues siempre vamos a tener que sellarlo. Yo utilizo un sellador de madera a base de agua, porque las pinturas que vamos a utilizar son a base de agua, entonces por esa razón siempre utilizamos sellador a base de agua. Lo que voy a hacer es aplicarle una capita de sellante o de sellador al reloj y lo voy a dejar que se seque. Entonces, bueno, el sellador es completamente transparente, no debe dejar como ningún color ni nada, sino simplemente se aplica y se deja secar. Y luego lo que vamos a hacer es que con una lijita, con una lija de número 400, pues voy a aplicar una capa de... Voy a lijar el sellador para que me deje la textura de la madera súper suavecita y además de eso pues me ayude a tapar como los poros de la madera y eso pues permita que uno gaste menos pintura, porque pues cuando no aplico el sellador voy a gastar más pintura, y lo otro que me va a permitir es que la madera me quede bien terminada, que me quede bien sellada y que me quede bien terminada. Entonces, bueno, siempre un reloj es súper práctico en la casa. Cualquier persona lo puede hacer o realizar y además es una técnica súper sencilla y que además está muy de moda, que es todas las técnicas de vintage. Entonces pues es como súper fácil realizar. Después de que le aplique la primera capita del sellador, lo voy a dejar que se seque por aproximadamente unos 20 minuticos, lo voy a dejar que se seque y luego lo que voy a hacer es tomar una lijita 400 y voy a empezar a lijar. Recuerden que siempre lo voy a sellar por los dos lados, entonces pues siempre primero por la parte de atrás y luego por la parte del frente y lijarle los bordecitos. Yo ya lo había como sellado todo previamente para poderlo lijar, entonces siempre aplicarle el sellador por el bordecito, lo voy a lijar y cuando termine de lijar entonces voy a aplicar la primera capita de nuestra pintura acrílica de color blanco. Entonces, bueno, igual para las personas que quieran hacer o que quieran hacer este o varios proyectos en madera, pues pueden realizar manualidades. Eso nos ayuda a disminuir un poco el estrés, nos ayuda con aprender a llevar a cabo diferentes manualidades, darnos cuenta que podemos hacer diferentes cosas, que no solamente es de pronto para las personas que tienen la habilidad, sino que con esto podemos lograr de pronto encontrar esas habilidades escondidas que todos tenemos en casa y que hemos descubierto ahorita en medio de la pandemia también, descubrir un poquito esas habilidades que nosotros tenemos. Entonces voy a dejar que se seque bien el sellador, le pueden aplicar una o le pueden aplicar dos capas y esperar a que se seque y luego lo voy a lijar. Después de haber lijado el proyecto, lo primero que vamos a hacer es pintar. Entonces, pintura acrílica blanca, no hay una marca específica, ustedes pueden utilizar la marca que ustedes quieran, y vamos a aplicarle una capita de color blanco al reloj para que podamos hacer la técnica. ¿Listo? Entonces voy a aplicar una capita de blanco, siempre acuérdense de pintar por los laditos también, utilizar un pincel plano. Para las personas que de pronto quieran, pueden conseguir los materiales también con nosotros, y los proyectos, porque pues a veces de pronto no se les facilita conseguir los proyectos, entonces pueden conseguir los proyectos en Taller de Arte Country. Ahí nos pueden encontrar www.tallerdearteCountry.com, ahí pueden encontrar los diferentes proyectos y también los materiales para realizar los diferentes
proyectos, pinturas, pinceles, bueno, todos los insumos se pueden encontrar ahí. Entonces, aplicamos una capita de color blanco, esperamos a que se seque aproximadamente unos 15 o 20 minuticos que se demora la pintura en secar. No se preocupen si el blanco a la primera capa pues como que no les agarra, como que se ve parchudo, pues es normal. No tiene nada que ver ni con la marca de la pintura, ni el blanco pues es un color complicado de aplicar, no pasa nada. Pero siempre vamos a tener que aplicarle unas 2 o 3 capitas al proyecto para poder, para que quede bien blanquito y para que podamos hacer la técnica. Entonces no se preocupen cuando vean que a la primera capa el blanco no les coge, pues no pasa nada, no tiene nada que ver con la marca. Es un color un poquito complicado, pero pues igual le aplicamos 2 o 3 capitas para que nos quede bien blanquito. Entonces esperamos a que se seque, 15-20 minuticos. Si de pronto lo necesitan hacer un poquito más rápido, pues le pueden colocar un poquitico de ventilador. Secador no lo aconsejo porque el aire es caliente, preferible el aire frío, entonces un ventilador. Y lo voy a dejar que se seque y le voy a aplicar 2 capas más para que quede bien blanquito. ¿Listo? Entonces debe quedar bien blanquito. Voy a dejarlo que se seque, voy a esperar un poquitico para aplicarle una segunda capa. Después de haber aplicado nuestras 3 capas, dejando secar más o menos 20-25 minutos entre capa y capa del blanquito, entonces voy a empezar a hacer la parte del fondo de mi reloj porque quiero que me quede como vintage. Entonces voy a empezar a hacer como un efecto de unas tablitas desgastadas sobre el reloj. Entonces, si recuerdan, el reloj tenía tiene unas líneas, que me van a simular como las diferentes tablitas. Yo estoy utilizando un producto que se llama Fancy Color, es un traslúcido de color agua marina. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de trabajar un poquitico del traslúcido en una paleta y voy a tratar de trabajarlo aguadito. ¿Por qué aguadito? Porque lo voy a limpiar, entonces con un pincel le voy a colocar agüita, voy a tratar de trabajarlo aguadito, un poquitico. Entonces, la proporción del agua sería más o menos 80% de pintura, 20% de agua, más o menos, para que tengan una idea de cuánta agua le puedo aplicar al Fancy Color, pues básicamente sería como el 20% en agua. Y lo que voy a hacer es aplicarle, ojo, no voy a hacer todas las tablitas al tiempo, sino voy a hacer una por una. Entonces le voy a aplicar el color verdecito o el color agua marina, le voy a aplicar el color agua marina a mi reloj. Y inmediatamente lo que voy a hacer es, con un pedacito de franelita, un trapito de franela que ustedes tengan en la casa, una camisetica vieja, lo que voy a hacer es pasar un trapito por encima de la pintura para que se vea ese efecto como vintage, como unas rayitas que se forman en el reloj. Y voy a hacer lo mismo con el resto de las tablitas. Entonces, ojo, lo más importante es que ustedes no vayan a hacer todas las tablitas de una sola porque se les van a secar, sino voy haciendo una por una. Entonces voy a aplicar la pinturita hasta donde está la línea, la segunda línea, y en la medida en la que voy aplicando el Fancy Color o el translúcido, en la medida en la que voy aplicando el translúcido, cojo mi trapito nuevamente y voy pasando nuevamente mi trapito para ir limpiando y haciendo ese efecto de las tablitas. Si ustedes quieren que la tablita le quede más clarita, pues la pueden pasar un poquito más. Si quieren que le quede un poquito más oscura, pues pueden repetir nuevamente la pintura para que les quede más oscurita. A mí me gustó este color agua marina, pero ustedes pueden encontrar el Fancy Color, vienen muchos colores, o una pintura translúcida cualquiera. También pueden hacerlo con una pátina, con cualquiera de esos productos que son translúcidos, lo pueden trabajar. Entonces ahí estoy haciendo mi tercera tablita del reloj.
La idea es que sea como un reloj muy vintage para de pronto ese espacio de la casa que queremos decorar y personalizar de pronto. Me voy pasando mi trapito nuevamente. Si hay alguna tablita que les quedó muy oscura, de pronto se les fue secando y no le alcanzaron a pasar el trapito, bueno, yo puedo humedecer un poquito con agüita, muy poquito este trapito, y le puedo pasar nuevamente para hacer un efecto de unas tablitas un poquito más claritas y unas tablitas un poquito más oscuras. Con el agua me ayuda para que se desvanezca un poquitico el color. Y ahí tengo como una tercera tablita diferente. Bueno, sigo el mismo proceso, aguadito mi Fancy Color. Y así voy a terminar todas las tablitas. Entonces, aquí vuelvo nuevamente a inicio, vuelvo y lo paso nuevamente. Miren que este me quedó más oscurito, entonces igual puedo tomar un poquitico de agua para aclararlo y que me quede más parecida a la tablita que tengo ahí al ladito. No pasa nada, es una técnica súper sencilla, ustedes mismos la pueden hacer y pueden darle la intensidad de color que ustedes quieran. La intensidad de color que ustedes quieran, ustedes mismos la manejan. Y no hay problema con la cantidad que usen de color o de Fancy Color. Ustedes mismos la pueden manejar o utilizar. Acá tengo otro poquitico. Bueno, ahí estoy terminando mi relojito. Con el mismo trapito ustedes pueden hacer todas las tablitas, no tienen que cambiar de trapito, a menos de que quieran hacer una tabla más clarita que la otra. En ese caso, entonces, si quieren trabajar como yo trabajé en el reloj que está a este lado, que trabajé como unas tablas más oscuras que otras, entonces para hacerlas más claritas siempre voy a utilizar un trapito nuevo para que me dé ese efecto más clarito, y para las demás pues voy a utilizar el trapito que ya tengo con pintura. Entonces ahí tengo ya, miren, todas mis tablitas. La idea obviamente es que queden unas tablitas diferentes a las otras, porque pues eso me va a dar como más realismo del proyecto y va a quedar más bonito. Entonces ahí ya tengo la parte del fondo pintada. Bueno, ya cuando tengo terminado y que está seco toda la parte de mi reloj, entonces traje un stencil que dice Hogar Dulce Hogar, bueno, en inglés. Pero traje un stencil que ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en la casa, pueden utilizar, yo mandé a hacer este que dice es bueno estar en casa, pero pues ustedes pueden utilizar diferentes tipos de stenciles para hacer el proyecto. Lo voy a ubicar sobre mi reloj, más o menos donde quiero que vaya el proyecto, y lo que voy a hacer es con un pincel de estarcido, voy a tratar de marcar las diferentes figuras sobre mi tabla, ¿listo? Entonces acá tengo unos corazones, voy a trabajar primero los corazones, estos de acá los voy a trabajar en color rojo o fucsia, y voy a trabajar la parte de las letras en color café, ¿listo? Entonces voy a trabajar primero el color fucsia. Pincel de estarcido no se moja, únicamente se le coloca la pintura y se seca sobre una toallita, ojalá una toallita de cocina. Si ustedes no tienen la habilidad de sostener el pincel, le pueden colocar un poquitico de cinta, si no, pues simplemente lo puedo trabajar sosteniendo yo mismo con la mano el pincel. Y lo mismo voy a trabajar los corazones de este otro lado. Voy a trabajar la palabra sweet en fucsia,
y voy a dejar el home en color café. ¿Listo? Entonces con los pinceles de estarcido esto es súper fácil, siempre y cuando lo sequen bien, no tienen ningún problema. Siempre y cuando lo sequen bien, no tienen ningún problema al hacer este tipo de técnica. Lo más importante es que ustedes lo sequen bien, que ustedes vean que no se ve todavía como muy bien, como que no se ve tan rosada. Bueno, no importa, le puedo pasar una segunda capita. Entonces igual tomo la pintura, siempre la voy a secar, eso es súper importante, y voy a aplicar una segunda capita. Entonces empiezo por los corazones, que fue lo primero que hice, para hacer una segunda capa. Y voy a hacer nuevamente la parte de las letras. ¿Listo? Si ustedes quieren que se vea un poquito más oscuro, bueno, pues le pueden aplicar igual una tercera capa, pero pues lo voy a dejar que se seque un poquitico para que la pintura no se me, como que no se arrastre, sino entonces voy a dejar que se seque un poquitico y ahorita con el mismo pincel vuelvo y coloco nuevamente. Con el otro pincel voy a hacer en color café, que habíamos dicho, la parte del home. Entonces voy a sostener mi stencil y voy a hacer con cafecito todas las letras. Esta es una técnica súper fácil, la pueden desarrollar ustedes en la casa, en familia, con todas las personas. También pueden ver los proyectos que nosotros tenemos o otros proyectos que también pueden hacer si nos visitan en Instagram, estamos como @taller de arte country. Entonces ahí pueden de pronto mirar otras ideas de relojes en colores, de pronto trabajando otras tonalidades diferentes, de pronto otros proyectos a los que les pueden aplicar la misma técnica, otras cajas, otros proyectos a los que pueden hacer con esta misma técnica, pero aplicado a otro tipo de proyecto. Igual, tomo mi café, lo voy secando, súper importante secarlo para que no se me vaya a filtrar por debajo del stencil. Listo, aquí voy a resaltar las lineecitas, estas lineecitas, y más clarito, muy clarito, voy a marcar la partecita de las hojitas, muchísimo más clarito. Aquí sí no voy a hacerle tanta presión al pincel, sino solamente las voy a marcar. Ya si quiero darle una segunda capita al rosadito, porque quiero que me quede como más, que se vea como más, bueno, ahí le voy a pasar la tercera capita a mis corazones rosaditos para que se vean más, se vea un poquito más el rosado. También pueden pegar el stencil para las personas que de pronto se les dificulta sostenerlo, pues lo pegan, siempre y cuando la pintura de abajo esté bien seca, no le va a pasar absolutamente nada. Y acá yo voy a oscurecer un poquito el de arriba, voy a hacer como más oscuro las letras de arriba y más claritas las letras de la parte de abajo. Entonces las letras de la parte de abajo las voy a hacer un poquitico más claritas, no mucho, pero sí un poquitico más claritas. Bueno, y ahí ya habría terminado mi proyecto. Ya lo único que me quedaría es ponerle la maquinaria y tenerlo listo para colgarlo en casa. Miren que a lo que levanto el stencil ya se ve todo lo que marqué, lo veo acá. A esta parte la hice como más clarita, la de las hojitas, y esta parte de arriba, la parte del suite, la hice como en rojo para que resaltara. ¿Listo? Este proyecto de nosotros incluye los números. Yo ya los traía previamente pintaditos, simplemente es que ustedes los vayan pegando, pero trae como unos números adicionales que son opcionales. Ustedes los podrían pintar
o los podrían pegar. Entonces puedo ir pegando todos los numeritos del reloj, los puedo ir pegando a la tablita. Nos pueden pintar igual con pinturita acrílica de color negro. Hay que tener cuidado ahí con el 6 y el 9, que son diferentes, pues parecen iguales pero no son iguales. No, es así. Y ya le pueden colocar una maquinaria al reloj para que puedan decorar sus casas. Bueno. Para las personas que quieran se pueden comunicar ahí con nosotros a través de la página web www.tallerdeartecontri.com, y ahí pueden conseguir todos los proyectos, inclusive este proyecto del reloj, que es bien lindo y además que es súper fácil de hacer. Bueno, los numeritos los pueden pegar con colbón madera, bueno, o el colbón de pronto que tienen de los niños en la casa. También pueden utilizarlo, no tiene que ser un colbón especial, puede ser el mismo colbón que utilizan los niños en el colegio. Lo pueden ir pegando. Ya terminé de pegar todos mis números. Después de que hayan pegado los números y antes de colocar la maquinaria, ustedes le pueden aplicar al reloj de pronto algún tipo de laca, puede ser en spray, puede ser una laca de pincel, no tiene que ser específicamente la laca brillante o mate. A mí me gusta más, cuando hago proyectos en vintage, me gusta más hacerlos en laca mate, pero ustedes pueden utilizar laca mate o laca brillante, la que ustedes tengan en la casa, y pues simplemente es colocarle la maquinaria a nuestro reloj y ya quedaría terminado. Así que pues me alegro que ustedes puedan hacer este proyecto en casa, que se animen, que encuentren en las manualidades una manera no solamente de distraerse, sino también de encontrar una forma de hacer recursos también para la casa. Así que me alegra mucho estar en este espacio y espero que ustedes hayan aprendido mucho en el día de hoy y que se animen a desarrollar su creatividad.